a este tema que no es común hablar del teatro, y menos aún hablar del teatro griego, que es todavía menos común, y nos estamos refiriendo no al teatro actual, no al teatro moderno, sino sobre todo al teatro clásico, una forma que se practicaba hace 2500 años atrás, pero lo que nos interesa es lo que hay detrás de esas ideas que impulsaron este arte y que por eso nos parecen tan rescatables. Y porque dentro de digamos, del estudio que nosotros mismos hacemos, encontramos dentro de la filosofía griega una gran cantidad de ideas y elementos y herramientas que nos pueden servir para nuestra época actual. Hoy vivimos con muchos problemas, con muchas tensiones, y tenemos que también tener herramientas de cómo poder enfrentarlo. Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, uno de los primeros en estudiar la filosofía griega, el pensamiento griego, sobre todo el arte, él decía algo, ¿no? Decía, la vida sin arte sería un error. O sea, que no existe el arte sería como una gran equivocación, porque él mencionaba de que el arte hace que la vida sea tolerable. Porque en la vida tenemos una serie de circunstancias difíciles, todos tenemos que enfrentar, ¿no?, problemas, situaciones, y lo único que hace que, de alguna manera, la vida sea tolerable es el arte, porque el arte da belleza, da estética, adorna, pero no solamente adorna en un sentido exterior, material, que adorna por fuera, sino también adorna por dentro. O sea, el arte no solamente tiene y sobre todo el arte griego, no solamente tiene una función de ser bello en lo exterior, sino también de ser bello desde adentro, desde el interior. Y eso es justamente lo que nosotros queremos rescatar de esta forma artística que fue el teatro. Para los griegos, para el pensamiento griego, el arte, funciona ahí, el arte, como decíamos, era una herramienta para enseñar, una herramienta para purificar. El hombre, el ser humano, cuando está ante una figura artística, ante una escena artística, lo que le produce es una emoción. O sea el arte que sea, la música, el teatro, la pintura, la escultura, cuando uno ve una obra, obviamente produce una serie de sensaciones. Ahora, Aristóteles decía, ¿no?, hay arte que eleva y hay arte que degenera. Porque a veces uno también tiene unas sensaciones un poco, ¿no?, impulsivas, excesivas, violentas, producido por el arte mismo. Y también hay otros momentos en que uno contempla una obra artística o escucha una música y siente elevarse. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso inclusive con una película, que cuando uno la escucha acompañado de la música, uno siente que su alma se expande, uno siente que puede ser fuerte? Y eso sabemos, hay músicas, por ejemplo, que de pronto nos hacen sentir más fuertes, hay otras músicas que nos hacen sentir más vulnerables, y a veces uno escucha, parece deliberadamente, esa música que nos fragiliza y nos debilita, y uno está ahí torturándose y volviéndose más vulnerable, porque ese efecto tiene el arte, o sea, ingresa directo en el interior de las personas. Entonces, no solamente trabaja el pensamiento, sino trabaja las emociones, trabaja el sentimiento. Y los griegos, conocedores de todo esto, desarrollaron una de las formas artísticas más excelsas que han existido, que es el teatro, que para nosotros hoy en día, cuando se presenta una obra de teatro, consideramos que es una ficción de la realidad, o sea, se va a representar algo que no existe, y en verdad el teatro no es propiamente una ficción, más bien es la realidad misma, pero expresada en pocos minutos. La vida de un personaje que puede haber vivido 30 años, que puede haber existido 80 años, de pronto en una obra de teatro se reduce a 3 horas. Y en 3 horas lo vemos nacer, crecer, sufrir, batallar y morir. O sea, es la realidad misma, pero sin límites de tiempo y espacio. Y en un mismo escenario se representa todo. Y de alguna forma decíamos que es una representación de la vida, porque también la vida misma es un teatro. O sea, nosotros también nos preparamos, ¿no?, para venir a alguna actividad, para ir a alguna reunión, nos ponemos nuestro disfraz, ¿no?, aunque no le llamemos disfraz, ¿ya?, y según cada lugar donde uno va, también coloca, ¿no?, sus trajes, a lo mejor hasta preparamos las palabras, porque sabemos que ahí tenemos una actuación, tenemos un escenario en el cual nos vamos a desenvolver. A veces puede ser la familia, puede ser el trabajo, uno va a una entrevista laboral, ¿no?, y es casi como una presentación teatral, hasta uno ensaya lo que va a tener que responder.
alguien va a pedir la mano a la enamorada, ¿no? A la novia, ¿no? Prepara también, porque es como una actuación de teatro, pero nadie pensaría que es una farsa, salvo que uno esté fingiendo tanto que ya olvida cuáles son sus verdaderas intenciones. Entonces, pero el teatro más bien tenía la función de acercar al hombre a sus realidades, a sus vivencias, a lo que le está ocurriendo dentro. Y vamos a ver que los géneros que desarrollaron los griegos precisamente tocan esas fibras tan internas del ser humano. Entonces el arte para ellos, ¿no? Y el teatro sobre todo, era una obra que quería acercar al ser humano a su realidad más interna. El teatro buscaba de alguna forma ser pedagógico, enseñar algo. La idea es que después de la obra teatral uno no saliera igual a como entró, sino que la obra artística debería generar una serie de reflexiones, de cambios, de tal manera que al final cuando uno salía mejor y salía con un sentimiento, ¿no? Con digamos, una sensación que los griegos llamaban catarsis. La catarsis, la palabra catarsis significa purificación. Hoy día cuando nosotros hablamos de catarsis, ¿no? Lo entendemos así como soltar todas las tensiones que uno tiene. Hay gente que hace catarsis, no sé, con una bolsa de box, pateando. Hay gente que hace su catarsis, no sé, gritándole a la gente. Cada uno descarga sus furias, sus cóleros, sus frustraciones de alguna manera. Pero la catarsis originalmente era una purificación, porque se consideraba que el ser humano, a medida que pasa el tiempo, se va ensuciando, si podemos decirlo así, se va contaminando por las experiencias. La vida a veces nos golpea y nos deja un poco heridos y no quedamos bien. En nuestras relaciones personales a veces quedamos heridos con las personas y no se purifica ese sentimiento. Personas que fueron amigas y muy cercanas, en un momento terminan rompiendo. O sea, algo ensució la relación y no se purificó ese vínculo. Y el teatro, curiosamente, tenía la finalidad de purificar lo que la gente sentía. O sea, no solamente era un teatro para divertirse, para pasar el rato, sino que uno pudiese purificar sus sentimientos, viendo y contemplando lo que le ocurría a los personajes. Que es lo que a veces nos pasa, por ejemplo, cuando uno ve una película en la cual nos involucramos tanto, que a veces uno termina llorando. Y uno sabe que eso que está ocurriendo no es verdad. Sí, por ahí alguien viene que está, no sé, que apareció en otro momento, y nos dice, pero ¿por qué lloras? Es una película, ¿no? ¿Para qué te afectas tanto? Es que uno se involucró y muy probablemente algo del drama, ¿no? De la acción, de los sufrimientos, de los dolores o las victorias que vive el personaje, en algo nos hemos visto reflejados. Y es como que nosotros estuviésemos ahí. Y eso es lo que tenía el teatro griego. Por eso era un teatro conocedor de la psicología de las personas y trataba de llevar al ser humano a través de obras que duraban bastante tiempo, ¿no? Y con un público muy atento y muy participativo, porque veían prácticamente su vida reflejada en los actores. Entonces tenía esa finalidad, una finalidad pedagógica, una finalidad educativa. No solamente era, como decíamos, diversión. Entonces, el montaje que ellos desarrollaban también, bueno, acá justamente un punto importante. El teatro estaba dedicado a un dios en especial que se llamaba Dionisios, ¿no? Este dios, que más adelante en la mitología romana va a ser conocido como Baco, ¿ya? Que se le conoce como el dios del vino, ¿ya? Incluso si ustedes observan su cabello, en verdad su cabello son racimos de uva, ¿no? Racimos de vid. Entonces, y ahí está con una copa. Entonces, no es el dios de los alcohólicos, de los borrachos, como mucha gente quiere hacerlo ver, ¿no? Entonces, cada vez que hay alguna fiesta, ¿no? Por Dionisio, ¿no? Y uno, ¿ya? O por Baco, ¿no? Entonces, y que no era así, curiosamente, o contrariamente, perdón, era un dios de la pureza. Y el vino tenía un carácter ritual, no tenía un carácter de diversión. O sea, es como, por ejemplo, en una misa. O sea, el vino en la misa no tiene un carácter festivo de diversión común, sino un carácter ritual. Y el vino en Dionisios tiene un carácter ritual, un carácter sagrado, simbólico. Y Dionisos, ¿no? Por el vino, es el dios que representa el entusiasmo, ¿no? Es un dios exuberante, es un dios, ¿no? De mucha acción. Lo relacionan con la vegetación, y cuando nosotros vemos la vegetación, vemos que la vida vegetativa de las plantas es, ¿no? Expansiva, abundante.
Y eso justamente representa el entusiasmo. Cuando una persona tiene entusiasmo, es abundante en lo que hace. Tiene abundancia emocional, mental, se involucra en lo que está haciendo y uno siente su fuerza. Entonces, el entusiasmo es eso. Y es un entusiasmo especial, porque la palabra entusiasmo inclusive viene de enteos, que significa estar en Dios. Entonces, el entusiasmo no era simplemente provocado por las circunstancias exteriores, sino provocado por lo divino que hay en el ser humano. En la medida en que el ser humano descubre sus potencias interiores, se entusiasma. Por eso hay gente que se entusiasma consigo mismo, se entusiasma con lo que puede lograr, se entusiasma porque sabe que tiene una fuerza interna y eso lo motiva. Ahora, a veces uno se entusiasma por lo que hay afuera, me entusiasmo por otra persona, pero es un entusiasmo que depende de factores exteriores. Desaparece la persona, muere el entusiasmo. Hay gente que se entusiasma, aunque ya no le llamaríamos entusiasmo, por el dinero, ¿no? Entonces lo único que lo mueve es solamente eso. En cambio, el entusiasmo del cual nosotros, ¿no?, o se hablaba de Dionisios, es interior. O sea, nace de la persona al margen de lo que le esté ocurriendo alrededor. Y las obras de teatro estaban inspiradas en Dionisios. Eran ofrendadas prácticamente en casi verdaderas fiestas religiosas dirigidas a Dionisios. Entonces tenía que despertar el entusiasmo en el público. Y el vino, como decíamos, tenía un carácter ritual. Hay una frase de Esquilo, que es uno de los más grandes trágicos del teatro, que decía del vino, ¿no? Él mencionaba que así como el bronce es el espejo del cuerpo, porque se usaban los bronces como espejos, ¿no? Así como el bronce es el espejo del cuerpo, el vino es el espejo del alma. Entonces es como que en el vino uno se ve, y de alguna forma cuando la gente bebe vino, también uno ve un poco su alma. Por eso hay gente que cuando bebe vino de pronto habla lo que nunca hablaría, ¿no? Y dice cosas y habla. Hay gente que le sale lo vulgar, hay gente que le sale lo corriente, hay gente que le sale lo estético, lo inspirado. Pues hay gente que de pronto bebe vino y se pone a hablar, ¿no?, de filosofías y temas que no hablaría de otra manera. No estamos hablando del exceso, no estamos hablando de una desproporción donde uno ya pierde la conciencia, ¿no?, sino de esa sensación que puede elevar. Entonces, el vino tenía, quizás, y en esa frase de Esquilo hay un poco ese mensaje, ¿no? O sea, uno se ve también, ¿no?, en esas circunstancias cuando bebe lo que uno tiene. Es como un espejo donde poder observarse. Entonces, las obras teatrales estaban dedicadas a Dionisios. Las técnicas que usaban en el teatro, ¿no?, que eran tremendamente innovadoras, según lo que cuentan, por ejemplo, producían inundaciones, ¿no?, en el mismo escenario. Hay un teatro, ¿no? Este teatro es un teatro de la ciudad de Epidauro, ¿no? Es el teatro de Epidauro, uno de los más importantes. Tiene una capacidad para 14.000 espectadores, ¿no?, sentados cómodamente. No había parlantes y el que se sentaba en la última fila escuchaba perfectamente todo lo que ocurría en la parte baja. Funcionan con una acústica que hasta ahora es irreproducible. No se pueden construir teatros como estos. Con toda la tecnología que nosotros tenemos, no pueden hacer un teatro con esa acústica, y encima, si se fijan, es al aire libre. Hoy en nuestros teatros más modernos tienen que tener sistema de parlantes, ¿no?, por todo sitio, micrófonos. Estos no necesitaban nada, ¿no? Y uno podía escuchar perfectamente lo que hablaba el actor, ¿no?, en la zona central. Y en estos lugares a veces producían inundaciones, producían efectos de humo, efectos de rayos. Han quedado descripciones, pero no han quedado los medios técnicos que ellos utilizaban. Pero utilizaban, ¿no?, impactos tan fuertes que la gente se quedaba, es como cuando uno va al cine, ¿no? Ahora el cine 3D, 4D, ¿no? O sea, es una experiencia sensorial. Uno sale asustado, se emociona, grita. Algo así ocurría en el teatro griego, ¿no? La gente se emocionaba tanto, guardaba silencio. Incluso algunas obras que eran muy fuertes por su contenido, decían que mejor es que no vaya mujeres embarazadas, ¿no?, porque podían tener un aborto, ¿no?, en medio de la tensión que producía, porque había mucha emoción. Incluso hasta silencios. En las obras teatrales recurría mucho al silencio. De pronto dentro de la obra el actor guardaba silencio, pero por el contenido de la obra era un silencio tenso. Cuando volvía a hablar, dice que se escuchaba en las tribunas, ¿no?, la gente suspirar, llorar, todo, porque
vivían lo que estaba pasando ahí. Incluso el público participaba con aclamaciones, expresiones, ¿no? Digamos, dentro de lo que iba ocurriendo en la obra. Habían personajes que volaban, cuando representaban a los dioses, los sacaban volando, ¿no? O sea, literalmente volaban, no es que los sacaban volando de la escena, sino literalmente con artilugios, ¿no? Los hacían volar, ¿no? Para generar toda esa, digamos, sensación de estar viendo algo casi real, ¿no? Entonces, ese eran más o menos digamos, los implementos. Y por ejemplo, en esta ciudad de Epidauro, que además era conocido como un centro médico, un centro de curación. Y en verdad este teatro forma parte de un centro de curaciones, porque los griegos curaban con el teatro. Entonces uno iba a Epidauro a curarse de sus males, de sus enfermedades, y parte de la terapia era ver las obras teatrales. Porque por un lado curaban el cuerpo, pero lo más importante que tenían que curar era el alma. Entonces, ¿cómo curaban el alma? A través de las obras que se presentaban. Y el lugar tenía que ser especial. Fíjese que está colocado ahí, bueno, esta es una foto de un atardecer. El teatro tenía que ser bello, que eso es lo que vemos siempre en todo el mundo clásico griego. O sea, el escenario en el cual se desarrollan las obras tenían que ser bellos. Uno va al teatro, se sienta y mientras espera, ve cosas bellas. Ve un paisaje bello, ve un atardecer. O sea, la experiencia de lo estético calma, tranquiliza, genera bienestar. En cambio, lo feo, ¿no? Produce repulsión y agresividad. Por ejemplo, si a nosotros nos dan a elegir entre ser bien tratados y maltratados, ¿cómo quieres? ¿Que te traten bellamente o que te maltraten? No, que me maltraten, por favor. O sea, puede ser que uno esté acostumbrado, pero cuando nos tratan bien, uno se siente halagado, uno se siente especial, y uno quisiera que siempre sea así. Por eso hay gente que va a su casa y se queja de que en otro lado lo trata mejor, ¿no? Ahí ni me conocen y me han tratado mejor que en mi casa, ¿no? Entonces, y no solamente es el trato, que eso es parte de la belleza, sino lo que uno ve. El ver siempre cosas feas, un poco nos va feando, ¿no? También interiormente. Si uno ve cosas bellas, va generando un equilibrio. Si uno ve siempre desorden, ¿no? Un poco lo que ocurre a veces en nuestra modernidad, ¿no? Vemos desórdenes por todas partes, gente gritando. O sea, no es un buen momento en que uno se sienta así con plena serenidad, ¿no? Uno se para en una vía transitada a respirar el aire, ¿no? de los buses y alcanzar la serenidad, ¿no? En medio de todo el tráfico. Uno se tiene que ir a veces a sitios lejanos, pero bellos. Uno se va a una montaña, uno se va a un lago, porque el solo ver la belleza a uno ya lo renueva, a uno ya lo limpia. Entonces, por eso los teatros eran construidos en ese contexto. O sea, que la experiencia total, global, sea estética, sea bella. Y bueno, todo el mundo se preparaba para lo que iba a ocurrir en la escena, ¿no? Eran festivales que se hacían para el teatro y eran concursos en los cuales se presentaban los autores con sus obras. El más renombrado y el que ganó más premios fue Esquilo, ¿no? Uno de los más grandes dentro de la tragedia, y tal fue digamos, el prestigio que ganó, que lo consideraban casi tan igual como Homero, ¿no? Y a Homero ya lo tenían, ¿no? En la antigua Grecia casi divinizado. Es más, hasta se construyó un busto de Esquilo al lado del de Homero, un poco para remarcar la tan alta estima que tenían a la obra de este gran escritor, que dicen que cuando escribía, porque el arte justamente del escribir es poner a veces lo común de una forma extraordinaria. O sea, eso es, digamos, también el arte del escritor. Demostrar cosas que nos están ocurriendo, pero con una profundidad que a veces uno no logra ver, pero sí lo hace ver el verdadero artista. Y los géneros que se desarrollaron fueron la tragedia, el drama y la comedia. En el caso de Esquilo, que hace un rato habíamos hablado, sobre todo él desarrolló lo que era la tragedia. La tragedia, nosotros tenemos una idea un poco, digamos, errónea de lo que es la tragedia, porque pensamos que la tragedia es la desgracia, y cuando hoy usamos ese término, nos referimos a una cosa desgraciada que ha ocurrido, ¿no? Uno llama por teléfono, ha ocurrido una tragedia, ¿no? Y uno se imagina lo peor. La tragedia no era algo malo, ¿no? La tragedia tenía otro contexto un poco más complicado. Incluso Nietzsche por eso decía que los hombres superiores son trágicos, no porque sientan que todo su mundo se derrumba,
sino que la tragedia mostraba algo, que no mostraba tanto el drama y la comedia. La tragedia mostraba la fuerza del destino, el poder de lo inevitable. Hay cosas que el ser humano no puede manejar, no puede gobernar, y a veces pareciera que se van contra él. Entonces, en la tragedia se mostraba al héroe, o al personaje, o al protagonista, enfrentado a fuerzas tremendamente superiores. Era un hombre luchando contra un dios, era un hombre luchando contra las leyes del destino. Y en medio de esa lucha, el hombre no se rendía. Ahí estaba, que soportaba, sufría, y sin embargo, no cambiaba en el objetivo que se había propuesto, ¿no? Porque sabía que tenía que cumplir su destino, ¿no? Entonces, el sentido de la tragedia tiene que ver mucho con el tema del destino, que ahora vamos a hablar un poco, que era tratar de encontrar cuál es mi papel, qué es lo que yo tengo que hacer, ¿no? en esta vida. Por eso los dramas más, o las obras más fuertes, son las tragedias. Y a veces se suele pensar que todas terminan mal, ¿no? Más o menos como que terminan mal. En verdad, al héroe lo terminan destruyendo, ¿no? Pero el héroe termina triunfando en el interior, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero no necesariamente estaba asociado a una desgracia, a que algo ocurra de mala manera. En el drama, el tema se atenúa un poquito. O sea, ya no es que los dioses están ahí, ¿no?, machacando al hombre o las leyes del destino, sino ahora el hombre más o menos como que se iguala, ¿no?, y puede luchar y puede manejar las cosas. No todas las cosas terminan mal, ¿no? Puede salir airoso, puede vencer, utiliza argumentos filosóficos, ¿no? Y la palabra incluso drama significa acción. Hay mucha acción, ¿no? Entonces la gente va desarrollando sus pensamientos, va enfrentando las cosas, y más o menos como que resuelve los problemas. Y la comedia, como indica, la comedia es para reír. Entonces dicen que en los certámenes que existían de teatro, se mostraban tragedias, se presentaban a veces 3 tragedias o 3 dramas. Y la gente terminaba tan impactada que al final tenían que soltar una comedia, ¿no?, para que todo el mundo se pueda reír, ¿no?, porque si no se iban asustados a su casa, ¿no? O sea, de ver tantas situaciones impactantes, entonces al final el autor presentaba una comedia y la gente se reía, y en la comedia no pasa nada, ¿no? Uno se ríe, pasan cosas curiosas, ¿no?, que producen gracia. Y en verdad estos 3 aspectos representan las situaciones que el ser humano vive siempre. Hay momentos de nuestra vida que son la tragedia, o sea, el destino que uno no puede evitar, bueno o malo. O sea, hay cosas que uno no quisiera que ocurran, pero ocurren. Y es como que la vida nos ha conducido por ahí. O sea, de pronto uno no quería encontrarse en esa situación y ahí se encuentra. Y es una situación difícil, es una situación adversa, y uno tiene que enfrentarse ante esa situación. A veces se atenúa la situación y se convierte en un drama, ¿no? Uno más o menos negocia, arma, ¿no?, y logra salir airoso. Y otras veces la vida es una comedia. Nos pasan cosas que nos causan gracia. Le contamos a la gente y se ríe, ¿no? Y son esas anécdotas que a veces tenemos que forman parte de la comedia de nuestra vida, y que es importante también reírnos. O sea, no está bien que toda nuestra vida sea trágica, ¿no? Oh, el destino que me persigue, implacable, ¿no? O sea, no es así, porque hay gente que se lo toma de esa forma, ¿no? Yo nací para ser robado, ¿no? Yo nací para que nadie me quiera, ¿no? Yo nací para sufrir, ¿no? Yo nací para ser golpeado, ignorado, yo nací para la soledad. Pero no lo dicen no se dice con orgullo, se dice así con lamento, ¿no? Porque es como que no tendría que pasarme esto, pero ya, ahí sufriré en silencio encima, ¿ah? Lo más terrible es que los que sufren en silencio siempre lo están comentando, ¿no? O sea, ni siquiera es silencioso su sufrimiento, ¿no? Y bueno, ahí está el drama, ¿no?, en el cual tenemos que actuar, y es importante también que nuestra vida tenga alegrías, que busquemos motivos, ¿no?, que nos hagan reír, que nos hagan disfrutar, y hay situaciones que a veces son bromas que nos pasan con las personas que nos rodean, y uno lo toma como una tragedia. La gente nos dice, pero ha sido una broma lo que te he hecho, no me importa, ¿no? Y uno se pone así todo trágico, ¿no?, cuando en verdad es una broma. Entonces, saber conocer que la vida se mueve entre estos aspectos, ¿no? Pero el que nos lleva a interiorizaciones más hondas son la tragedia y el drama. Y la tragedia y el drama manejan unas ideas, ¿no?, unas ideas fundamentales. Una de las ideas que gira siempre en torno a las tragedias y al drama, justo lo que hablábamos, son
la idea de lo que llamaban los griegos la moira, ¿ya? Que después se personificaron en lo que se llamaban las moiras, que eran representadas como 3 mujeres. ¿Qué es la moira? La moira podríamos traducirla nosotros como el destino, como la fatalidad, pero no fatalidad en el mal sentido. Por ejemplo, en inglés, cuando uno habla del destino, se utiliza una palabra que es fate, ¿no? Que viene de fatum, ¿no? Del latín, y de ahí viene la palabra fatalidad, ¿no? Entonces, y es más, hay palabras como la famosa hada madrina, no sé si todos hemos escuchado de los cuentos infantiles, ¿no? En esos en que de pronto nace el hijo del rey y se presentan las hadas, y aparece una hada, ¿no? Que le otorga un don, y siempre hay una hada que nunca le invitaron, ¿no? Y dice, no, ese niño no conocerá la juventud hasta que no encuentre tal cosa, ¿no? Y lo sanciona de esa forma. La palabra hada viene de fata, ¿no? Que es la misma raíz de fatum, del destino, o sea, son las que marcan el destino. Estas hadas que aparecían eran, de alguna forma, la variante de estas moiras, del destino. Se consideraba que el ser humano nace con una suerte de predestinación, pero no donde todo ya está hecho, sino más o menos como que hay un camino por recorrer, hay una línea que uno tiene que seguir. Y que eso permanentemente el ser humano tendría que tratar de encontrarlo, porque cada ser humano se supone que tiene una parte del destino que tiene que cumplir. Y acá estaba representado con 3 mujeres en esta pintura, porque dice que las moiras eran 3, ¿no? Y eran 3 mujeres, ¿no? Una iba hilando, ¿no? Un hilo, el hilo representaba la vida, estaba hilando el hilo. La otra cogía el hilo y lo medía, y la otra tenía una tijera para cortarlo. La que estaba hilando, ¿no? Dicen que es el hada, digamos, que iba desenvolviendo el transcurso de la vida. La que medía es la que daba la cantidad de años de vida, ¿no? A ver cuánto le toca a fulano de tal, ahí está, ¿no? Y la otra que está ahí, no se nota mucho, pero está en la parte de atrás, está sentada, está esperando, es la que tiene las tijeras, es la que va a cortar, ¿no? Es la que da la muerte. Y en Roma esta se llamaba morta, que viene la palabra muerte que nosotros usamos, es la que corta el hilo de la vida. Entonces se consideraba que el ser humano tenía una porción de tiempo, ¿no? No es ilimitado, nuestra existencia no es ilimitada, que nuestra vida tiene una medida, una proporción, y que en ese tiempo el ser humano tiene que realizar lo que tiene que hacer. Tiene que encontrar aquello por lo cual ha venido, tiene que encontrar de alguna forma, si lo asociamos al teatro, su papel, su rol. ¿Cuál es la misión que tiene que hacer? Entonces, y si no lo hace en el tiempo establecido, se corta el hilo. Lo haya encontrado o no haya encontrado su destino. O sea, el destino no es algo que uno siempre lo va a encontrar. No es algo que está fijado y de todas maneras va a ocurrir. Porque el destino no lo entendían como cosas que me van a pasar de todas formas, ¿no? A veces uno piensa, bueno, está predestinado que a mí me van a robar. Está predestinado que me van a quitar algo. O sea, eso no es el destino. El destino es el camino que nos va llevando por la vida y que hace que uno se sienta satisfecho. Por ejemplo, hay gente que a veces siente, que se va acercando a esa idea, siente que está en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que tiene que hacer. Y se siente pleno en lo que hace. Esa persona está encontrando este camino que ha trazado las moiras. En cambio, otras veces uno se siente que está donde no tiene que estar, con gente que no sabe por qué está con esa gente, ¿no? Y que no sabe cuándo se va a ir esa gente, ¿no? La cosa es que es como una desadaptación y está haciendo algo que no quiere hacer, pero lo tiene que hacer. Entonces es como una desubicación que uno siente en la vida. ¿Y qué hay que hacer? Buscar. Eso es lo que hacían los seres trágicos. Entonces de pronto la vida los ponía en un sitio, pero decían, acá no es mi sitio, o sea, por acá yo debo caminar. Pero hay cosas en ese camino que uno no puede evitar. Hay dolores que uno no puede detener. Cosas que le pasaban, como por ejemplo al más famoso personaje de la tragedia o del drama griego, que fue Edipo, ¿no? Al pobre Edipo, ¿no? Que por su caso él no tenía ningún complejo, ¿no? El famoso complejo de Edipo no tiene que ver con el Edipo de la obra, que a él le anunciaron, a sus padres, ¿no? Cuando nació Edipo, le dijeron, ¿no? Había un oráculo que anunciaba el futuro, le dijeron, este niño va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Y los padres desesperados, ¿no? Ante esa, imagínense, tan horrenda situación,
decidieron deshacerse de su hijo. Entonces se lo llevaron, lo dejaron en otro lugar, lo crió un pastor, justamente para que no se cumpla el oráculo. Entonces, ¿qué ocurrió? Nunca lo vieron crecer. Entonces nunca sabían quién era su hijo. Y un día, su padre caminando por unos caminos, se encuentra con su propio hijo. Su hijo, obviamente, no sabía que era su padre. Y pensando que era un ladrón, lo mata. Y encima, Edipo resuelve, ¿no?, destruye un monstruo que era la Esfinge, que amenazaba ahí a los viajeros. Y el premio por vencer a la Esfinge era casarse con la viuda, ¿no?, de Tebas, ¿no?, que esta era la ciudad. Entonces, Edipo mató a la Esfinge, en el camino piensa que es un ladrón, lo mata, llega a la ciudad de Tebas y se entera de que el vencedor de la Esfinge se tiene que casar con la reciente viuda, ¿no? Y se casa sin saber de qué era su madre. O sea, una cosa terrible cuando se entera de del drama, porque él era un hombre bueno. O sea, no era un hombre malvado, era un hombre que, queriendo obrar bien, ¿no?, las cosas lo llevan por otro camino. Esto un poco muestra también lo que a veces nos ocurre. Queriendo hacer bien las cosas, ¿cuántas veces uno termina en otro sitio, en otra situación? Pero ahí, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? O sea, ahí viene nuestra acción. La parte más fuerte de Edipo es cuando se entera. ¿Qué va a hacer? Dicen que se sacó los ojos, ¿no? Ante semejante horror, es como que no podía ver la realidad y se arranca los ojos. Y esto es simbólico porque en el teatro griego las metáforas que usaban los autores eran simbólicas. Sacarse los ojos es como que ya lo que estoy viendo con mis ojos físicos es intolerable. Entonces él se queda ciego porque ya no va a ver con los ojos del cuerpo, ahora va a ver con los ojos del alma. Y se convirtió en un personaje donde todo el mundo pedía consejo, porque era un hombre que ya no veía lo material, era un hombre que veía en lo espiritual, pero tuvo que vivir esa situación tan dura. A veces nosotros en nuestra existencia nos pasan cosas fuertes, cosas desagradables, y bueno, no se trata de que nos vamos a sacar los ojos, ¿no? Se trata de que se tiene que activar también una visión espiritual y preguntar, ¿qué pasó? ¿No? Así tiene que ser. Y en un momento Edipo dice, si las cosas tienen que ser así, así serán. O sea, acepta ese sufrimiento y ese dolor, porque así lo estableció el destino. Muy bien, él lo acepta, pero lo acepta bien. Lo acepta para poder sobrellevar eso y poder vivir correctamente. Porque a veces cuando hay cosas, adversidades que caen sobre nosotros, no lo aceptamos bien. Y culpamos a todos los que están alrededor nuestro, ¿no? Que por ti, que si tú me hubieras educado en otro colegio, si me hubieras colocado en tal universidad, ¿no?, si me hubieras apoyado. Siempre queremos buscar a alguien a quien echarle la culpa de las situaciones que nosotros no hemos sabido manejar. Eso es carecer de tragedia, de sentido de lo trágico. El hombre trágico le salió mal, perfecto, cometió el error, no se dio cuenta, no importa, lo asume y se levanta sobre eso. Esa es la grandeza que colocaban en las tragedias griegas, que el ser humano se levanta a pesar del error más grave que puede haber cometido. Porque imagínense semejante, ¿no?, tragedia tan terrible que le vino a Edipo, y se levantó, ¿no?, y se convirtió en un hombre venerable, en un hombre sabio, donde todo el mundo quería prácticamente que muera en su ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el sentido de la tragedia. O sea, es tratar de entender qué nos quiere decir el destino. Y el destino, aunque se nos muestra a veces un poco duro, no es que nos quiere destruir, ¿no? Quiere activar un poder. Y acá es curioso, en las tragedias griegas, mientras más intentan destruir al ser humano, más fuerte se levanta. Y ese era el mensaje pedagógico que buscaba Esquilo, que el ser humano aprendiese a activar sus poderes interiores. Otra idea que existía en el teatro griego es lo que llamaban ibris, la ibris. Ibris se puede traducir como exceso o desmesura, ¿ya? Era un concepto muy griego, ¿no?, en el sentido de que el ibris se consideraba que toda persona tiene una cuota de dolor y de placer en la vida. Todos tenemos, ¿no? Cuando uno traspasa eso, cae en el ibris, ¿no?, que algunos lo traducen algo así como un pecado de orgullo, ¿no? Entonces de pronto me está yendo bien, ¿no?, me está yendo bien en la vida, todo está bien, y llega un momento en que me alzo y me creo, pero ya poco más que un dios, ¿no?
soy lo máximo, acá nadie es igual a mí, todos al lado mío son unos pobres enanos, infelices, yo que he estudiado en tal sitio, yo que tengo tanto poder, y uno empieza a ver al mundo así como, y a las personas como por debajo, y hasta tratándolas con desprecio, porque uno logró algo. Ese es ibris, desproporción, ¿no? Y la otra persona que lo mira, ¿qué le pasa a este? O sea, y uno dice, no, se le ha subido algo se le ha subido a la cabeza, ¿no? Ibris, ¿no? Una desproporción, porque ya no corresponde, ya parece como una actuación de poco contenido, y como que la persona hace una mala representación. Es como colocarse un traje que nos queda grande, ¿no? Uno tiene un cuerpo chiquito, está con un traje que va arrastrando y piensa que le queda bien. Entonces, la soberbia, la vanidad, la arrogancia, el creer que uno está por encima de todos, hace que uno pueda caer en el pecado de orgullo. Por eso los héroes griegos y romanos, ¿no?, cuando vencían, decían que hay un momento que es bien peligroso. Cuando uno le va bien, es un momento bien difícil, porque uno puede convertirse en otra persona. Y en la antigüedad, por eso a los grandes vencedores, y eso ya aplicaron también en Roma, cuando alguien vencía en una batalla, ¿no?, y se empezaba a considerar pues el salvador de toda la humanidad, dicen que mientras iba desfilando, porque obviamente había que reconocer su mérito, mientras iba desfilando, dice que detrás había, ¿no?, un personaje que le iba diciendo a cada rato, ¿no?, cada vez que se hinchaba, le decía, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, ¿no? Y cada vez que la persona se acordaba que era mortal, ¿no? O sea, puedes morir en cualquier momento, toda la fama es pasajera, sí. Lamentablemente nosotros no tenemos quien nos diga eso, ¿no? Estamos así, ¿no?, como decía Aristóteles, ¿no? Deseamos la vida como inmortales, deseamos las cosas como si fuésemos inmortales, y después tememos la adversidad como si fuéramos mortales. Porque cuando viene la adversidad nos sentimos tan vulnerables. Cuando uno le va mal, cuando uno ha tenido un fracaso, pero se siente tan sensible en todo sentido, emocionalmente, mentalmente, cualquier palabra de un compañero, de alguien, es una ofensa, ¿no? Que ha ido mal, ¿no? Y uno se siente, ¿por qué me pregunta eso? Si sabe que me ha ido mal, ¿para qué? O sea, y uno se siente pero permanentemente herido, ¿no? Y pobre aquel que se ría, porque esa es como la persona que está afectada lo siente como una burla, ¿no? Entonces, ese es también el otro exceso del ibris, ¿no? Es una desproporción. Si a uno le va mal, no es para que uno se sienta el peor de los seres humanos, el más desgraciado y el más miserable entre todos. Y además, hay gente que se fustiga psicológicamente, ¿no? Se da latigazos ahí mentales y busca gente que también le haga lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente es una desproporción. ¿Cuál es el arte de la vida? No caer ni en uno ni en otro extremo. Pero el ser humano siempre tiende hacia un lado. Dice que cuando uno tiende a la desmesura, aparecía, ¿no?, un límite, que era diké. Diké es otro concepto también que existía entre los griegos, representaba la ley. O sea, nadie se puede salir de las leyes, nadie puede excederse en lo que tiene que hacer. Entonces, un ser humano cuando se excede, ¿no?, entonces ahí vienen las correcciones. Y cuando se excede demasiado, dice que las correcciones eran terribles. Por ejemplo, había unos seres, ¿no?, también dentro de los conceptos griegos, que eran las erinias, que eran personajes que atormentaban a aquellos que habían cometido algún crimen, ¿no? Pues eran también conocidas como las furias. Entonces dice que el que cometía el crimen, se escapaba, no importa dónde fuera él, las erinias o las furias lo perseguían. Dice que estaba en la noche y de pronto se le aparecían, ¿no? Obviamente no se referían a personajes, ¿no?, de figuraciones reales, sino lo que nosotros hoy día llamaríamos un tanto de remordimiento, ¿no? O sea, y a veces uno está medio atormentado por algo que hizo mal, ¿no? No importa dónde uno se esconda, ¿no? Uno cometió un error, ¿no?, con alguien, con una persona, y uno se va donde sea y ahí está que nos atormenta algo. ¿Por qué lo he hecho, no? Escuchamos una llamada, pensamos que nos están persiguiendo, ¿no? O sea, y en verdad es algo que uno tiene interiormente, ¿no?, que es justamente ese remordimiento porque uno transgredió el orden, transgredió los límites de lo que tenía que hacer. Entonces, hay una ley, hay un orden, y el ser humano no puede escaparse de ese orden. Cuando el ser humano se escapa, aparecen las furias. Dicen que también aparecía a veces una diosa que se llamaba Némesis, que Némesis era la que castigaba a los seres humanos.
Entonces, cada vez que uno se excedía, venía y castigaba con algún dolor, ¿no? Con algún sufrimiento, con alguna enfermedad, porque nada quedaba impune. Todo tenía que ser, ¿no? Armonizado según el orden, según las leyes universales. Por eso es que muchos personajes y en general la gente, ¿no? Trataba, cuando veía las obras de arte, trataba de alinear su vida, ¿no? a lo que era lo correcto, porque sabía, que es lo que a veces nos pasa también, ¿no? Uno cuando se excede, sabe que eso tiene un límite, ¿no? Y si no lo sabe, más o menos como que lo intuimos. Hasta cuando estamos felices, ¿no? Hay gente que cuando está muy feliz, se empieza a asustar, ¿no? No, creo que ya mucha felicidad ya asusta demasiado, ¿no? Ya me va a calmar, ¿no? Porque todo bien, me va bien acá, me va bien allá, en todo sitio. Que sí, y está bien que nos alegramos, pero de pronto nos viene una suerte así de temor. Algo va a pasar, algo me va a quitar esta alegría. La sentimos frágil, la sentimos inestable, ¿no? A lo mejor sentimos ahí que alguna furia se está sacando, ¿no? O némesis, algún pendiente que por ahí tenemos. Ojalá sintiésemos lo mismo cuando nos va mal, ¿no? Cuando nos va mal uno debería sentir, ya vendrá lo bueno, va a venir, ya se siente, se percibe lo bueno. O sea, normalmente no reaccionamos así. Cuando viene lo malo, pensamos que va a venir cada vez peor, y que es un pozo tan profundo que no tiene fondo. Y sin embargo tiene fondo. Ese fondo lo determinan las leyes. O sea, hay un tope, hay un límite para todas las cosas que uno puede hacer. Por eso hay gente que a veces en su vida dice, ya toqué fondo. O sea, hice estas cosas, ya toqué fondo. Ahora voy a corregir, voy a hacer las cosas de otro modo, ¿no? Voy a tratar de encauzar mi vida de otra manera. Entonces, eso es lo que producía justamente, ¿no? Esta idea de Diquet sobre las leyes. Y finalmente, la idea del teatro, ¿no? Y de alguna forma de todo este montaje que se hacía, estas ideas, porque todo esto iba ocurriendo mientras se iba trazando la historia, ¿no? O sea, había los actores, los personajes, y mientras iba ocurriendo todo eso en escena, iban apareciendo estas ideas de la muerte, de las furias, del temor, ¿no? del amor, de la compasión, ¿no? Del ser humano que siempre tiene que luchar hasta el final, aunque no le tengan compasión. Porque eso es algo que no encontramos, por ejemplo, dentro de la mitología griega, es que casi no hay compasión con el que le está pasando algo. No porque ellos hayan sido malos, sino porque forzaban al ser humano, ¿no? Hasta el extremo de que saque lo que tiene en el interior, ¿no? Entonces es como que a uno lo arrinconan para que en un momento ya, voy a sacar toda la fuerza, toda la energía que yo puedo tener. Porque cuando uno no es exigido, uno, ¿no? Como decimos, se acomoda en su zona de confort. Estoy bien, no me va mal, no me va bien, ¿no? Me quieren, más o menos, yo también quiero, a medias, ¿no? Pero todo está ahí, ¿no? En un estatus, ¿no? en un intermedio, en una zona peligrosa. Pasan los años y nos sentimos iguales que hace 5 años, ¿no? Miramos a la gente que está alrededor y la vemos exactamente igual. Hasta nos sentimos aliviados. Ay, felizmente todos están igual que yo, ¿no? Ojalá todos estuviesen mejor, ¿no? Y ojalá yo también, uno pudiera avanzar. Pero ese ver que todo está igual es peligroso. Y curiosamente es lo que a veces uno busca, ¿no? Quiero que nunca cambies. A veces uno condena así a la gente que quiere, ¿no? Ojalá nunca cambies y siempre seas igual, pobre persona, ¿no? Ya haré lo posible. O sea, y obviamente es algo completamente forzado, porque todos cambiamos. Pero a veces no queremos cambiar y nos aferramos a algo que ya no existe. Es como un compañero una vez, que era Navidad, ¿no? Yo sabía que ya con su familia no se llevaba muy bien, pero en Navidad se reunían, ¿no? Y bueno, suponía que en Navidad más o menos un poco se reconciliaban. Me dijo, no, para nada, ¿no? Simplemente como lo venimos haciendo hace muchos años, vamos, nos sentamos ahí, nos miramos las caras y después cada uno a su casa tal como regresó, ¿no? O sea, tal como fue. Ningún cambio, ningún esfuerzo por querer cambiar, ningún intento, ¿no? Y uno a veces se queda en lo malo, no solamente en la zona de confort, sino en cosas o actitudes que están mal y sabemos que no son correctas, pero no las queremos variar, porque parece mentira, hasta nos acomodamos en lo malo. A veces sabemos que estamos viviendo incluso infelices, pero dice, bueno, pero más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, ¿no? Desde relaciones personales, ¿te quieres? Sí, no, sospecho que no, pero bueno, ahí estamos, ¿no? llevando la cosa. Y así con muchos aspectos de nuestra vida, no estamos plenos, no sentimos que la vida nos está colmando, nos llena y que uno está feliz de vivir. No sentimos el entusiasmo
dionisiaco, el entusiasmo de Dionisios, que siente que hay, ¿no?, fuerza en la vida y empuje para hacer. Es más, a veces uno se siente medio apagado y hasta estéril y seco. Es como un campo donde no hubiese crecido absolutamente nada. Y de pronto va pasando el tiempo y sentimos que no hay frutos, no hay nada. Sentimos que nada nos mueve, nada nos inspira, nada nos motiva. O sea, algo está ocurriendo. Por eso el teatro buscaba impactar, golpear, hacernos ver, ¿no?, de que algo está ocurriendo y que no podemos vivir de esa forma, ¿no? Era un intento de comunicar al hombre a través de señales o de mensajes lo que le estaba ocurriendo. Ahora, nosotros igual lo podemos ver, como al principio decíamos, la vida también, eso decían los romanos, ¿no?, la vida es un teatro, ¿no?, y todos somos como actores. Incluso el espectador es un actor. Cuando uno va a una obra de teatro, actuamos de espectadores, ¿no?, y nos sentamos y nos comportamos como espectadores. Imagínense que uno vaya a un teatro y se empieza a comportar como director de la obra sin ser el director de la obra, ¿no? O sea, yo voy de actor, ¿no?, espectador. O sea, todos espectamos. Y el teatro griego tenía algo, ¿no?, que no solamente buscaba la transformación de la gente, sino del actor mismo. Por eso dice que a veces eran pocos actores y todos usaban máscaras, ¿no? ¿Por qué? Porque es un poco lo que refleja la vida, lo que decíamos al principio. Todos vamos usando máscaras, apariencias por las cuales nos movemos, pero nunca debemos olvidar quién está detrás, quién es el verdadero actor, ese observador interior que todos de alguna forma percibimos, porque más allá de que nuestro cuerpo haya cambiado, o sea, nuestro cuerpo no se parece absolutamente en nada a lo que éramos hace 10 años o 15 años, aunque uno crea que ve lo mismo en el espejo, ¿no? O sea, uno cuando se para en el espejo, uno cree verse exactamente igual, y sin embargo, basta ver la foto de niños, no somos iguales. Pero ¿cómo nos reconocemos? O sea, todos los días nos hemos levantado al espejo y hay el observador interno, que es el que realmente ve. Y antes veía a través de los ojos de un niño, después hemos visto a través de los ojos de un joven, a través de los ojos de un adulto, de un anciano, y toda la vida nos vamos a pasar viéndola, ¿no?, a través de los cambios que sufre nuestro cuerpo, pero el observador interior sigue siendo el mismo. ¿Y qué cosa es lo demás? Es la máscara, ¿no?, la máscara que uno se coloca, ¿no?, y con la que nos toca actuar en un determinado momento. Entonces se trata también de ser buenos actores en nuestra vida. Hoy sabemos que ya no existe este teatro griego, ¿no? Si uno quiere ir a una obra de teatro para conocerse a sí mismo, es poco probable de que lo encuentre, ¿no? Por ahí, ¿no?, siempre hay excepciones donde uno sale impactado, reflexionado, ¿no?, pero no necesariamente es la tendencia, aunque ya se está volviendo un teatro que está buscando explorar el interior del ser humano. Y es bueno que eso podamos ir y participar, porque es una experiencia distinta, pero el escenario más importante es la vida misma, y el actor más importante somos nosotros, porque sin nosotros no hay obra. Ahora, hagamos de que la obra de nuestra vida sea memorable, porque a veces de pronto nuestra vida se convierte en una comedia, ¿no? Una cosa es una comedia un rato, ¿no? Otra cosa es hacer de nuestra vida una comedia permanente, ¿no? Todo es motivo de risa, ¿no? Nuestra vida, ¿no?, entre un payaso y nosotros no hay diferencia, ¿no? O sea, nada diferente, todo común, todo corriente, solamente las cosas para reír, pero también hay cosas profundas, hay cosas interiores, hay cosas espirituales, ¿no?, que tenemos que ir conociéndolas y descubriéndolas, porque son el motor de nuestras acciones. Por eso, un poco tomando esta inspiración, ¿no?, César Augusto, que fue uno de los grandes emperadores en Roma, al momento de morir, un poco rememorando el teatro griego, fíjense cómo lo pensaba él, ¿no? Era el momento de su muerte, el hombre más poderoso de Roma, ¿no?, un imperio para gobernar, lo estaba perdiendo, y él pregunta a sus hombres, ¿no?, que estaban ahí, que lo estaban rodeando, ¿no?, ¿fue un buen actor en la historia? O sea, esa era su preocupación, ¿no? ¿He sido un buen actor en la historia? Bueno, le respondieron que sí. Y no era adulación, por si acaso, lo que le decían. Era un hombre que había pacificado 40 años después de más de un siglo de guerras en Roma, la pacificó. Le dijeron, sí, ha sido un buen actor. Y César Augusto dijo, muy bien, la obra ha terminado, pueden aplaudir. Y murió, ¿no? O sea, con esa certeza de que cumplió. Porque a veces, ¿no?, cuánta gente se retira de la vida, de la escena de la vida, con la sensación de que no cumplió, ¿no?, y quisiera más, y más tiempo. Es como que uno tiene una actuación de teatro
Y uno sabe que la actuación lo hizo mal, ¿no? No, 10 minutos, ¿no? Para pedir perdón al público y a la gente, ¿no? La verdad, no, me aprendí el papel, estaba nervioso, primera vez que hacía, pero no hay opción. Porque uno no puede pedir disculpas de lo que pasó hace 20, 30 años, ¿no? Bueno, por ahí lo podemos hacer, pero al final de la existencia, uno mide lo que uno hizo, ¿no? Y quedan las cosas que ya hemos dejado y hemos construido. Y por eso esa gran preocupación, y que muchos grandes hombres la tenían, el mismo Beethoven, antes de morir, ¿no? También lo mismo, ¿no? Dijo la misma frase de César Augusto, ¿no? Pueden aplaudir la obra terminado. No había nadie, un solo amigo con él. Pero no importa quién esté con nosotros, no se trata de hacer eso una escena de noticia, ¿no? de reality show, ¿no? Entonces ya cuando mueran ahí la cámara de televisión, ¿no? Sino de una necesidad del alma, saber que uno cumplió, y por lo menos que un buen amigo, alguien nos diga, sí, has cumplido. O sea, hiciste lo que tenías que hacer. Nunca será lo perfecto, pero lo interesante es ese intento permanente de acercarse a lo mejor, ese intento de buscar las cosas más perfectas, o como decían los griegos también, lo más bello, ¿no? Buscar que nuestra vida sea bella, y que incluso, que era otro concepto que ellos manejaban, que hasta la muerte sea bella. Porque ellos decían, hasta la muerte puede ser bella, porque nosotros no consideramos que la muerte puede ser bella. Y decían que hasta la muerte de un joven es bella. Cosa que para nosotros es totalmente contrario. Uno diría, la muerte de un joven es lo peor, ¿no? Y ellos decían, la muerte de un joven es lo más bello, ¿no? Y decían que era el preferido de los dioses. Se lo llevaron en la mejor etapa de su vida. No conocerá muchos dolores, no conocerá la vejez, no conocerá las enfermedades. Y encima murió defendiendo algo, haciendo algo grande por los demás. ¿Qué muerte más honrosa, más honorable? O sea, era otro concepto, ¿no? Nosotros hoy día no nos manejamos bajo esas ideas, pero sí podemos manejarnos bajo la idea de que la muerte y la vida, ya no hablemos de la muerte, para terminar esta conferencia, ¿no? en la vida, no del otro lado, sino de que la vida puede ser bella, puede ser intensa, puede ser fuerte, puede ser bien vivida y puede ser plena, como en Dionisios, ¿no? De frutos y de muchas cosas que uno pueda dar a los demás y que uno sienta que está cumpliendo. Que no esperemos el momento difícil, ¿no? de morir para revisar lo que estamos haciendo, sino ya, desde ahora, ¿no? Y uno puede ir corrigiendo, ajustando, encontrando su papel, ¿no? Reconociendo que hay un destino, tratando de encontrar nuestro destino y ejercitarlo de la forma más plena y más consciente posible. Recurrir a las grandes herramientas interiores que todos tenemos porque hay que descubrirlas. Por eso para nosotros, ¿no? la filosofía nos ayuda a descubrir ese interior. Por eso en la Acrópolis nosotros estudiamos filosofía. ¿Cómo puedo construir algo si no sé qué tengo dentro? ¿Cómo puedo recurrir a mi fuerza interior si no sé qué poseo? ¿Cuáles son mis potencialidades? Por eso queremos invitarlos a que puedan ser parte de esta obra, ¿no? Así decimos lo nuestro, ¿no? Es como una obra de teatro, ¿no? Una obra de conocerse a sí mismo, tener herramientas que nos ayuden a ser mejores y encontrar también una forma de ayudar a los demás. No solamente se trata de que uno sea mejor, sino de que logremos una vivencia en armonía. Entonces, eso es un tanto el mensaje que queríamos dejar de esta idea del teatro griego. Al principio les decía, hace 2500 años existían estas ideas. Parece viejo, pero los problemas del hombre siguen siendo los mismos. Y las respuestas siempre seguirán siendo las mismas, ¿no? Siempre estará en el ser humano la respuesta a todos los problemas. Muchas gracias.